Vamos a hablar del drama que se está viviendo en Washington. Hechos. El financiamiento del gobierno federal expira la medianoche del lunes 28, sí, y hasta 10 millones de personas empezarán a perder su seguro extendido por desempleo antes, el día 26, porque no quiso firmar el presidente Trump el paquete de alivio y además vetó la ley sobre gasto de defensa, un veto que era esperado, ya lo había amenazado. Sí repartió antes de irse a la Florida a jugar golf el presidente Trump indultos y de alto perfil a sus amigos, incluso al padre de su yerno Jared Kushner. Ya está con nosotros Roberto Izurieta, colaborador de CNN, para hacer sentido de lo que estamos viendo en esto que es el ocaso de la presidencia de Donald Trump. Roberto, una feliz Nochebuena. Empecemos por los indultos, el tipo de persona beneficiada por el indulto en la historia y las que ha beneficiado el presidente Donald Trump hasta ahora. Efectivamente, buenas tardes. Gracias por la invitación, Gabriela. Un gusto siempre estar en tu programa. Efectivamente, los indultos, los perdones son sumamente cuestionados en toda presidencia, pero en este caso existen dos características particulares. Una, el que se realizan, digámoslo así, a última hora, apresuradamente, y dos, lo más grave, es que la mayoría de ellos tienen una serie de relaciones con él. El concepto del indulto presidencial no debería el presidente tener ninguna clase de beneficio. Y si a eso sumamos a la renuncia del fiscal Barr días antes, nos hace pensar que él veía que estos indultos eran, al decirlo menos, cuestionables y sin lugar a dudas con un cuestionamiento ético muy de fondo. Incluso hay quienes se preguntan si es coincidencia que el último día de William Barr fue ayer miércoles, justamente antes de que el presidente Trump hiciera oficial estos indultos. Preguntarte además la reacción que estás viendo entre los republicanos, y ni siquiera he tocado el tema del alivio para millones de estadounidenses que están pasándola difícil. Efectivamente, lo que hemos visto durante este año de la presidencia de Trump, durante la campaña y sobre todo posterior a las elecciones, que el presidente ha estado muy obsesionado en cuestionar un resultado electoral que ha sido sumamente claro, en vez de concentrarse en algo que habríamos esperado que al menos desde enero o febrero lo haga, y es la pandemia. Entonces, dejando a un lado las preocupaciones reales que están viviendo los ciudadanos norteamericanos, esto es la necesidad de una ayuda financiera en un año tan difícil como resultado en gran parte de la pandemia, jugar golf, está más preocupado de cómo quedan sus amigos y aliados con los perdones antes de dejar la presidencia, que los ciudadanos norteamericanos que están pasando situaciones muy difíciles, que muchos de ellos, si no llega la ayuda financiera, no podrán pagar sus cuentas, sus arriendos o cuentas médicas. Ahora, preguntarte entonces, ¿qué te imaginas está pasando, no solo en el liderazgo republicano, sino entre los miembros del Partido Republicano que todavía lo apoyan después de lo que ha sucedido en las últimas horas? Efectivamente, es una pregunta muy importante, porque lo que yo percibo es que los republicanos están entrampados. Ni siquiera es un dilema, están entrampados, porque si es que no siguen los lineamientos de Trump, pierden su base electoral. Pero si siguen los lineamientos de Trump, pierden las posibilidades de ganar el voto independiente y de los moderados. Entonces, están viviendo esa trampa y administrándola cada uno lo mejor que pueda. Pero en resumidas cuentas, la enorme mayoría de ellos muy políticamente tomando distancia de un presidente en salida. ¿Cómo se ve después de enero 20, ya no digamos ahora en la época de Donald Trump en la presidencia, cómo se ven esos dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en función de todos estos matices que hemos encontrado de ideologías dentro de las mismas fuerzas políticas? A veces yo me pregunto que en vez de tener dos partidos políticos, cada partido político con un ala más radical y un ala más moderada, me pregunto si hemos llegado al momento en el cual sería bueno tener
quizás 3 partidos políticos. Solamente estos cambios de corrientes y de movimiento nos podrían dar. Pero efectivamente, como tú dices, tanto en el Partido Demócrata y ahora se nota mucho más en esta crisis en el Partido Republicano, que en el caso del Partido Republicano no son entre los republicanos conservadores y más radicales, sino son entre los trumpistas y los republicanos de cepa, por decirlo así. Pero las cifras te dicen y la elección te dice que dentro del Partido Republicano Donald Trump mantiene una enorme hegemonía y popularidad. Entonces, de todas estas millones de personas que votaron por él, ese capital político, digamos, que tiene a partir de esos votos, ¿hacia dónde se van a mover? ¿Cómo los identificamos a esos electores? ¿Trumpistas más que republicanos? Yo los identificaría más como trumpistas. Yo creo que históricamente los veíamos así, los republicanos más conservadores y los más moderados. No, ahora lo que vamos a ver, los trumpistas y los republicanos tradicionales. Pero hasta el momento y como siguen las cosas, lo que ha hecho Donald Trump, sobre todo en el posterior a las elecciones, es capitalizar su liderazgo y el trumpismo y el control del partido dentro del Partido Republicano. Entonces, efectivamente, como tú dices, lo que yo visualizo es que en el Partido Republicano se va a ver el trumpismo y los republicanos tradicionales. Bueno, pues no es menor lo que está sucediendo y por eso es que agradecemos doblemente que hayas tenido esta aceptación para venir con nosotros este 24 de diciembre. Feliz Nochebuena, un fuerte abrazo a ti y a los tuyos, Roberto Izurrieta. Igualmente.